Naturaleza con Vos, un podcast de la iniciativa Adaptación Climática, parte del portafolio ambiental de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID. Surge del deseo de explorar y comprender la relación entre el ser humano y el medio ambiente. Profundiza con nosotros la importancia de conservar la naturaleza y su impacto positivo en nuestro diario vivir. En cada episodio descubriremos soluciones sostenibles para la adaptación y mitigación del cambio climático. Compartiremos historias inspiradoras y te motivaremos a preservar nuestro hogar común. No me acuerdo el año, pero fue la primera casita que construimos con mi esposo. Esa noche que le digo yo, un 1 de mayo, ese día le digo que se vinieron unas marejadas a las 1:20 de la mañana. Unas grandes marejadas, pero inmensas marejadas. Había unos laboratorios de larvas enfrente. Cuando nosotros escuchamos que se vinieron 3 olas grandísimas de arena y agua, se cae el muro del laboratorio. Vino ese muro, se cayó y ese mismo muro hizo una gran semejante ola. Bueno, nos llenó la casita de agua, arena, de todo traía el mar. Y salimos nosotros a esa medianoche, a las 1:20, que bien me acuerdo, con todos mis hijitos. Eso es lo que viene perjudicando el cambio climático. Eso es lo que viene cambiando año a año, cambiando y cambiando. Eso desde ahí, pues, el clima, no sé qué pasará con el mar. Bienvenidos a nuestro podcast Naturaleza con Vos. Yo soy Luis Guardiola de la iniciativa Adaptación Climática de USAID y tenemos el día de hoy a 2 invitados especiales. Buenas tardes, el ingeniero Argeñal, Luis Guardiola, mi nombre es Paulette Herrera, soy técnico de la Unidad de Adaptación al Cambio Climático. Bienvenida. Muy buenas, Francisco Argeñal, director del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceánicos y Sísmicos de Copeco. Muchas gracias a ambos por acompañarnos en este podcast. Bien, se ha estado hablando mucho últimamente de las condiciones climáticas, de cómo pasamos de un periodo seco con temperaturas muy altas, con problemas de humo en gran parte del país, y ahora estamos transicionando hacia una época de bastantes lluvias y que se pueden esperar más lluvias para el resto de este año. Como escuchamos ahora a doña Leslie, vemos cómo la elevación del nivel del mar, que es producida en parte por el cambio climático, está afectando a las costas por medio de erosión, marejadas cada vez más altas, que también causan pérdidas de infraestructura, de medios de vida, de medios turísticos, de recursos pesqueros y de ecosistemas vitales para el ser humano. En el caso de la comunidad de Cedeño, incluso ha sido uno de los principales impulsores de la migración irregular hacia otros países o también dentro de otras ciudades del país. Bien, queremos comenzar el día de hoy hablando sobre los análisis de vulnerabilidad al cambio climático que estamos realizando en apoyo a la Serna. Entonces le quería preguntar a Paulette, técnico de adaptación, como decía ella anteriormente, que nos puede explicar un poco qué son estos análisis de vulnerabilidad y en qué sectores se están haciendo. Gracias, Luis. Los análisis de vulnerabilidad, ¿verdad?, surgen de la coordinación que iniciamos con el proyecto de adaptación climática desde el año 2023, ¿verdad?, con la Dirección Nacional de Cambio Climático, en el que se prioriza la actualización de los escenarios de cambio climático, ¿verdad?, para que estos sean una base para poder generar estos análisis de vulnerabilidad al cambio climático. Actualmente, dentro de la Dirección Nacional de Cambio Climático, vamos a iniciar el proceso de actualización del Plan Nacional de Adaptación, y esto viene a ser un insumo supremamente importante, ¿verdad?, para que pueda ser incorporado dentro de este instrumento de planificación estratégica y que ahí se puedan priorizar las diferentes medidas, ya sean estructurales o no estructurales, en materia de adaptación al cambio climático. Muy bien, así es, Paulette. Y estos análisis de vulnerabilidad los estamos haciendo con una perspectiva ampliamente participativa. Es importante mencionarles a ustedes de que se están realizando en 9 sectores del país: en turismo, en salud, en ecosistemas terrestres, en ecosistemas marino-costeros, en café, cacao y ganadería, también en granos básicos, en infraestructura, en energía y en recursos hídricos.
La metodología, como les decía, ha sido participativa y para cada uno de estos sectores se han conformado comunidades de práctica que están integradas por expertos de sus sectores en cada uno de ellos. Por ejemplo, que son parte de las instituciones cabezas de sector de gobierno, son parte de academia, de sociedad civil, de gremios y de otros sectores de la sociedad. Y también hemos realizado talleres de consulta y talleres de socialización de los resultados en diferentes regiones del país. Tuvimos talleres en Choluteca, en Juticalpa Olancho, en La Ceiba, en San Pedro Sula, tuvimos talleres en Danlí, en Santa Rosa de Copán y en Tegucigalpa. Y por medio de otros medios, por ejemplo, entrevistas, reuniones virtuales o reuniones presenciales, hemos tratado de abarcar a la mayor cantidad posible de actores claves del país para obtener los insumos de ellos. Como bien mencionaba anteriormente, son varios sectores en los que estamos elaborando estos análisis de vulnerabilidad. Y este es el primero de varios podcasts donde vamos a hablar de estos análisis. Quisiera preguntarle a Paulette primero, ¿por qué cree que es necesario realizar estos análisis de vulnerabilidad al cambio climático para Honduras? Es necesario porque se necesita contar con información científica que pueda proveer, ¿verdad?, lo necesario para poder tener en cuenta cómo van a ir cambiando las diferentes variables climáticas, ¿verdad? Y que sabiendo que estas variables también afectan a los diferentes sistemas naturales y sociales, es importante también que contemos con esta información. Como mencionaba en la pregunta anterior, la dirección está liderando diferentes procesos de actualización, como la Ley de Cambio Climático, las contribuciones nacionalmente determinadas, el Plan Nacional de Adaptación, la comunicación sobre adaptación. Entonces, esto también sirve para poder comunicar a la comunidad nacional e internacional cuáles son nuestras prioridades en materia de adaptación al cambio climático. Bien, muchas gracias. Y ahora, Francisco, quisiera preguntarte cuáles son los principales cambios en las condiciones climáticas por los que hemos estado siendo afectados en el país en los últimos años. Bien, en el país se puede notar que en los últimos años hemos tenido un incremento en las temperaturas, especialmente la temperatura de la madrugada. Aparte de eso, también hemos tenido un cambio en la distribución de las lluvias. Antes llovían más días al año, ahora están lloviendo menos días. Estamos hablando cerca de 5 hasta 10 días menos en el año de lo que ocurría 30 años atrás. Aparte de esto, lo que antes caía en 2 horas, ahora está cayendo en media hora. La lluvia cae en media hora y eso nos provoca grandes caos en las principales ciudades porque tenemos gran cantidad de agua cayendo en poco tiempo que va rápidamente hacia las partes bajas de las ciudades con colinas como Tegucigalpa, Danlí, incluso Juticalpa, donde tenemos problemas con inundaciones urbanas sobre todo. Y también esto está haciendo que tengamos también periodos de sequía más frecuentes en los últimos años, asociados la mayoría de los casos al fenómeno del Niño. Y también hemos tenido inundaciones más frecuentes también asociadas a eventos extremos, especialmente con ciclones tropicales. Por ejemplo, en el 2020 tuvimos el paso de ETA y de IOTA en menos de 15 días, uno detrás del otro, que eso pues de alguna manera nos vino a desnudar la alta vulnerabilidad que tiene el país al cambio climático. Y todos estos cambios en patrones de precipitación, en la elevación de la temperatura y en eventos extremos, ¿cuáles crees que son los rubros o los sectores productivos del país que van a ser más afectados? Hay afectación en todos los sectores, como lo mencionabas antes, desde el sector turismo al sector infraestructura y el sector productivo, especialmente el agropecuario. Estamos experimentando bastantes impactos de condiciones adversas para todas estas actividades. Cada vez tenemos, por exceso de lluvia, tenemos deslizamientos que vienen a obstaculizar el tránsito de vehículos en las principales carreteras, o tenemos inundaciones que logran socavar las aproximaciones a los puentes o incluso dañar los puentes en las carreteras. Tenemos incluso urbanizaciones que están siendo afectadas por
activación de deslizamientos que se dan precisamente por alta acumulación de agua. Entonces, todas estas condiciones, como puede ver, afecta a todos los sectores y no podemos descuidar ninguno de ellos ante este problema que se está generando. Y, por ejemplo, en la salud, ¿qué cambios crees que puedan haber, por ejemplo, en vectores o por las olas de calor? Hay estudios relacionados con esto. Hemos participado en años anteriores en estudios donde se asocia la aparición de enfermedades respiratorias, por ejemplo, a cambio brusco en la temperatura. O también, ante largos periodos con temperaturas altas y bastante humedad, se dan condiciones favorables para que la propagación de vectores sea bastante alta y tengamos alta incidencia en dengue. Tal es el caso actual. Entonces, todas esas cosas se están experimentando. Hay enfermedades como el COVID, como el cólera, que han estado relacionados ya sea por condiciones bastante secas, en el caso del cólera, con mala administración del agua y que de alguna manera, pues justamente esa carestía de agua de alguna manera hace que el mal manejo que hacemos en las casas se convierta después en un agente que puede trastornar la salud de las personas, especialmente las personas que están en edad de niñez, los niños y los adultos mayores son como los sectores más vulnerables a estos impactos de estas enfermedades. Bueno, con todo esto que nos ha comentado Francisco sobre lo que podemos esperar para el resto del año, entonces yo quisiera preguntar a Paulette, ¿qué podemos hacer como país? Por ejemplo, ¿qué está haciendo la Serna y qué pueden hacer otras instituciones para adaptarnos ante estos impactos observados y proyectados a futuro? Bueno, la prioridad es adaptación, ¿verdad? Cómo pasamos de la formulación a la implementación de las diferentes acciones. Y lo que voy a decir surge también de los diferentes procesos de consulta en los que he estado participando, en los que los diferentes actores manifiestan, por ejemplo, la necesidad del fortalecimiento y la coordinación interinstitucional. El fortalecimiento de los diferentes actores que participan en estos procesos, ¿verdad? Sean mujeres, niñez y juventudes, pueblos originarios, en el sector privado, entre otros, ¿verdad? También surge o siempre sale a reducir el tema de gestión integral de riesgos, infraestructura resiliente y algo sumamente importante que es el monitoreo, evaluación y el aprendizaje, ¿verdad? Más ahora que vamos a entrar a este proceso de actualización del Plan Nacional de Adaptación, establecer este monitoreo y evaluación es importante porque también nos permite determinar si las medidas que nosotros hemos tomado han sido las adecuadas, ¿verdad? Si son beneficiosas para la población o en su defecto o lejos de poder crear un impacto positivo, contribuyen a la mala adaptación. Ya. Y gracias. ¿Y qué rol le ve usted en estas estrategias de adaptación a otros actores de la sociedad, como por ejemplo ONGs, cooperación externa, universidades y centros de investigación? Uh-huh. Definitivamente que todos cumplen un rol importante desde sus lugares de trabajo, ¿verdad? La alianza con, por ejemplo, la academia es sumamente importante en el tema de investigación. ONGs también realizan investigaciones y lo importante es cómo estos actores crean ese vínculo o esa coordinación con la Dirección Nacional de Cambio Climático y nosotros podemos dar ese acompañamiento, ¿verdad? Para que también se alineen de mejor manera este trabajo que realicen para que cree un impacto pues con mucha mayor fuerza del que se ha definido, ¿verdad?, de qué es lo que quieren hacer. Por ejemplo, trabajamos muy de cerca con la Alianza Hondureña contra el Cambio Climático, trabajamos con el Instituto Hondureño de Ciencias de la Tierra, entre otras ONGs, con UNICEF hemos establecido algunos lazos, ¿verdad?, para que puedan incorporar criterios de niñez y juventudes dentro de estas nuevas actualizaciones de los diferentes instrumentos, como había comentado antes. Entonces, así es como se van buscando, ¿verdad?, para que se vean reflejados las necesidades, las prioridades, las barreras que hay de los diferentes sectores con los diferentes actores involucrados, ¿verdad?, en esta temática.
Gracias. Ahora, Francisco, se ha hablado mucho en las noticias de que vamos a tener una temporada ciclónica más activa de lo normal, pero yo quisiera escuchar a la autoridad del país en este tema. Entonces, te quisiera preguntar, ¿qué se espera para Honduras en el segundo semestre del 2024? Desde principios de año hemos venido anunciando que este año va a ser un año con bastante actividad ciclónica. Y dado los métodos de pronóstico utilizando años análogos que nosotros utilizamos. Y esto se vino a confirmar con el pronóstico de varios centros. Podemos hablar de la Universidad de Carolina del Norte, la Universidad de Arizona, la Universidad de Colorado, otros centros como el modelo europeo, por ejemplo, el Centro Europeo de Pronósticos, también una gente que trabaja con la Universidad de Londres. Todos ellos están hablando de una actividad ciclónica que anda alrededor de más de 20 ciclones tropicales, tormentas tropicales para este año, ya pasaron 5. Así que todavía quedarían por formarse unos 15, porque ese es el promedio que tienen todos ellos. 15 tormentas tropicales que se podrían formar todavía contra 14, que es el promedio que se da en todo el año, ¿no? O sea, para este año estamos hablando de 20 a 21. Entonces, estamos superando la media prácticamente por 7 tormentas tropicales. De estos 21 tormentas que se pueden formar este año, podríamos tener, incluso en algunos lugares se hablan de 25, podríamos tener que al menos 11 de ellos se formen como ciclones tropicales y que como ciclones tropicales, como huracanes. Y ya como huracanes, por lo menos 5 o 7 de ellos podrían ser huracanes peligrosos. Hasta el momento solo se ha formado un huracán intenso, que es el huracán Beryl, que se dio en julio de este año. Sin embargo, todavía estamos entrando a la parte más activa, y precisamente a la parte también cuando los ciclones tropicales se acercan más a las costas de Honduras, que es el mes de septiembre y octubre principalmente. Entonces este año esperamos que por lo menos de entre 2 y 4 ciclones tropicales afecten de manera indirecta nuestro territorio nacional, aproximándose incluso a unas distancias cercanas a los 100 kilómetros de distancia de nuestra costa, que es una distancia bastante corta y donde se pueden sentir los efectos de altas precipitaciones, incluso podríamos tener marejadas ciclónicas y no se descarta la probabilidad de tener un ciclón tropical ingresando al territorio nacional. Lo venimos manifestando desde antes, se ha venido a fortalecer con este pronóstico de todos estos centros, por lo tanto debemos de hacer una verdadera gestión de riesgo para prepararnos para el peor escenario. No quiere decir que vamos a tener un ETA de nuevo o un Mitch, pero debemos de prepararnos como que si viniera uno de ellos para evitar tener impactos catastróficos a nuestra economía y sobre todo a la vida de las personas. Ok, y para poder prepararnos entonces, ¿qué consejos le puede dar a la población para estar informado de la manera más confiable y en tiempo real? Bien, aquí lo importante es la información oficial. La información oficial en cada país de todo Centroamérica, el Caribe y Norteamérica, la fuente oficial es el Servicio Meteorológico Nacional de cada país. En ese caso recae en nosotros, en SENAOS, esta responsabilidad, pero a nivel regional, el Centro de Información ante Ciclones Tropicales es el Centro Nacional de Huracanes de la NOAA. Así está establecido por la Organización Meteorológica Mundial y es ahí donde hay que recurrir si la gente quiere saber más sobre la evolución de un ciclón tropical, del pronóstico de trayectoria que puede tener y no dejarse guiar por información que a veces trasciende en las redes sociales, donde algunas personas se dedican a tratar de crear terror o a crear de tener un impacto de mayores visitas en sus centros, utilizando información bastante amarillista, y lo podemos decir así, que pretenden alarmar a la población en vez de orientarla. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, ya para ir cerrando entonces, Paulette, quisiera preguntar por último, ¿qué información puede dar la SERNA por medio de todos estos procesos que mencionó anteriormente para que la población sepa qué acciones tomar para adaptarnos a futuro de forma planificada?
Desde la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente se cuenta con la unidad de transparencia en la que frecuentemente estamos respondiendo las diferentes solicitudes de información relativas al cambio climático. Asimismo, a través de los diferentes procesos de consulta, ¿verdad?, en el marco de gobernanza, de manera participativa, ¿verdad?, de manera que también pueda haber esa transferencia de conocimiento a las diferentes instituciones. Realizamos también jornadas de sensibilización sobre cambio climático a centros educativos, y creo que también vale la pena mencionar el esfuerzo grande que está haciendo la Dirección Nacional de Cambio Climático en poder desarrollar una plataforma que se ha escuchado mucho, ¿verdad?, llamada Sistema Nacional de Monitoreo de Cambio Climático, cuyo fin principal, ¿verdad?, es que se cuente con esta información disponible, ¿verdad?, para el público en general, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Bueno, y entonces para cerrar este podcast, quisiera terminar anunciando de que próximamente tendremos los análisis de vulnerabilidad al cambio climático en estos 9 sectores que les hemos estado anunciando, para que ustedes puedan acceder a ellos por medio de nuestras redes sociales. Así que, por favor, consulten las redes sociales del proyecto. También los invitamos a seguir la información oficial, como les decía anteriormente Francisco, de Senaos Copeco y de Serna. Y ya para ir concluyendo, entonces yo quiero agradecer la participación de nuestros 2 expertos el día de hoy y preguntarles si tienen algunos comentarios finales de su parte. Por mi parte, nada más agradecer el espacio que han brindado a través del proyecto de adaptación climática, y para mí fue un gusto haber compartido con usted y con el ingeniero Argeñal, ¿verdad?, que tienen tanta experiencia también en materia de adaptación al cambio climático, y nuevamente motivar a participar en los diferentes procesos que se llevan dentro de la Dirección Nacional de Cambio Climático, así como utilizar los medios oficiales para hacer las consultas. Si bien hasta ahorita no tenemos la plataforma de monitoreo de cambio climático, existen otros medios, como mencionaba anteriormente, que también pueden ser utilizados para acceder a la información, ¿verdad? Gracias. Bueno, de nuestra parte, agradecer la invitación a participar en este podcast, invitar a la población a cuidar las estaciones meteorológicas, que son importantes. Todos estos estudios que hemos estado hablando ahorita y de los procesos que están haciendo, los análisis de vulnerabilidad que se están haciendo, pasa por la información que se recoge con esas estaciones. Así es. Es importante que la población se incorpore a cuidarla, que son un mecanismo que nos vienen a ayudar a hacer políticas y gestiones que lo que permiten principalmente es salvar vidas. Por lo tanto, desde la Secretaría de Gestión de Riesgo y Contingencias Nacionales queremos agradecer esta oportunidad y recordarles siempre que la información oficial sale de Senaos Copeco. Muchas gracias a ambos. Bueno, entonces con esto concluimos este primer podcast de nuestros análisis de vulnerabilidad, Naturaleza con Voz, y los invitamos a estar pendientes de los siguientes podcasts que vamos a estar transmitiendo por nuestras redes sociales.